Atención Colombia, estamos pasando por la fase final del fenómeno de El Niño y para ello es necesario que todos y todas nos unamos en el ahorro de agua y energía en nuestro consumo diario. Recuerda tomar duchas de menos de 5 minutos, cerrar la llave cuando te cepilles los dientes y recolectar agua lluvia para plantas y pisos. No olvides también desconectar los aparatos eléctricos que no estés usando, aprovechar la iluminación natural y ajustar la temperatura del aire acondicionado entre 22 y 24 grados centígrados. Con acciones sencillas enfrentamos los efectos de este fenómeno climático. Únete, ahorremos agua y energía. Intestino de esas nuevas EPS lo hemos denunciado públicamente. Ahora son órganos de control independientes al gobierno quienes reafirman lo que ya dijimos. Allí hay una serie de hechos anómalos en los que se han perdido decenas de billones de pesos del erario. Son dineros públicos, no son dineros privados los que se han perdido. Y que redundan en al menos 2 millones de muertes que pudieron ser evitadas y no se evitaron. 2 millones. Lo que hay sobre todo es una necesidad de tomar medidas correctivas para garantizar la prestación de servicios de salud continua. Hay un déficit financiero al interior de muchas de las EPS, hay un incumplimiento de requisitos de habilitación para poder prestar servicios como aseguradoras, que es lo que, digamos, el marco normativo actual exige para la prestación de servicios de salud. Y ante estos incumplimientos y fallas en la norma, pues hay una necesidad también de actuar de manera temprana. Hay una necesidad de tomar medidas correctivas, oportunas, todas en pro de garantizar el derecho fundamental a la salud de las personas, que es lo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional. Superintendencia de Salud hay 9 hospitales públicos intervenidos. Miren dónde quedan: Tumaco, Buenaventura, Quibdó, Maicao, Valledupar, unos de atención primaria en Cartagena. Y nosotros además tenemos aquí unos centros, en el centro de Bogotá, unos centros nacionales de salud, el cancerológico, el Federico Lleras, y además por ley la obligación de revivir el San Juan de Dios y el materno infantil en el centro de Bogotá. O sea, bajo nuestra responsabilidad directa está el centro de Bogotá como el centro nacional de la salud, que debería ser de excelencia máxima, y los hospitales en las regiones más pobres y carentes de recursos del país. Primero, pues aclarar que las intervenciones que se han hecho no son liquidaciones, no es acabar con las EPS. Lo que se hizo fue quitar al gerente, quitar la junta directiva, quitar la junta de accionistas y nombrar a un agente especial interventor que será ese nuevo gerente, ese nuevo director. En esta oportunidad, adicionalmente, tomamos medidas que nunca se habían tomado en el país, que el Estatuto Orgánico Financiero nos permite la creación de una junta asesora que está representada por los 5 principales acreedores, es decir, a las 5 personas naturales o jurídicas
públicas que más les deba a esta EPS. Esto en el objetivo, digamos, de garantizar que haya una mejor protección de los recursos de la salud, que haya una mejor ejecución de los recursos de la salud, porque a quienes más se les debe al interior del sistema, pues tienen primero la necesidad, claro, y la obligación de proteger los recursos de la salud, pero además también van a lograr entender cómo se estaban generando los contratos al interior de las EPS y cómo de pronto en muchas de ellas se estaba concentrando los recursos en algunas entidades y no estaba llegando a todas. Y esto se traduce en que si los recursos no llegan a las clínicas, a los hospitales, a los puestos de salud, donde la gente de pronto de manera más cercana puede tener acceso al sistema de salud, pues se estaba frustrando y se estaban poniendo barreras para el acceso al derecho a la salud de las personas. En ese sentido, estas medidas que se están tomando son para recuperar, para proteger, y en todo momento se ha garantizado y se ha mandado inclusive funcionarios de la Delegada de Protección al Usuario de la Superintendencia Nacional de Salud para verificar que durante estas intervenciones en ningún momento se vaya a generar alteraciones en la prestación de servicios de salud. Es decir, que las personas afiliadas hoy a Sanitas, a Nueva EPS, pues van a tener la tranquilidad de que el medicamento se lo van a seguir entregando, que la cita que tenían programada va a continuar permanente y vigente, que la cirugía que estaba programada debe continuar, porque en ningún momento este tipo de intervención debe generar un contratiempo en la atención de salud para las personas. La intervención para administrar es distinta a la intervención para liquidar. La intervención para administrar es la que explicaba anteriormente, donde se cambia la gerencia básicamente. Hay unas órdenes y un acompañamiento por parte de la superintendencia. No se despide a ninguna persona al interior de las EPS, sino que siguen trabajando porque las necesitamos para continuar prestando una atención en salud a las personas. Y la liquidación sí es cuando se hace un cierre, digamos, de esa EPS, todo y en todo momento, digamos, garantizando que esas personas que sean parte de esa EPS, primero migren a otra aseguradora que les pueda prestar los servicios. Segundo, que se pueda respetar también la libre escogencia y que haya la oportunidad de atención continua al interior del sistema de salud. Independientemente de cualquiera de las dos medidas, siempre se debe garantizar y proteger la continuidad de la prestación de servicios de salud. Sin embargo, la experiencia con las liquidaciones, y por eso la idea de este gobierno y la idea de esta superintendencia no generar liquidaciones, es que las liquidaciones han traído unas consecuencias económicas muy lamentables para el sistema, donde las empresas que se liquidan desaparecen con deudas increíbles con varios actores del sistema, con trabajadores de la salud, con hospitales, con clínicas, y esto no es para nada bueno para el sistema y obviamente dejando en muchas oportunidades desamparadas a las personas en materia de salud. Por eso la decisión que toma hoy la Superintendencia Nacional de Salud es la intervención para administrar, para cambiar esos procesos gerenciales internos, para cambiar la dirección de lo que venía ocurriendo al interior de cada una de las EPS en aras de proteger la salud y el derecho de las personas. Lamentablemente el mismo sistema se encargó de que mucha de la información se perdiera. La información de las EPS liquidadas, que son más de 117 a la fecha desde la Ley 100, de las que tiene registro la Superintendencia Nacional de Salud, pues habla de información que se empezó a recuperar y a documentar de manera digital desde el año 2016. Luego, la pérdida de información es importante. No hay unas cifras reales acerca de cuánto pudo haber sido esa pérdida. Los procesos de liquidación fueron procesos bastante costosos, donde la recuperación fue muy baja para el sistema de salud y lamentablemente hubo unos círculos que permitieron que las mismas personas ejercieran los mismos oficios de liquidación con las mismas prácticas. Entonces, repetir ese tipo de círculos viciosos al interior del sistema definitivamente ha sido muy nocivo. Hoy se habla de una deuda de 7.1 billones de pesos traídos a pesos corrientes, de los cuales realmente tampoco hay certeza, por varios aspectos. El momento en que se empieza a recoger la información, la mala gestión documental que tenían muchas de las EPS, que hizo que en algunas oportunidades documentos estuviesen en bodegas y se perdieran por inundaciones, por X o Y razón, que haya procesos todavía judiciales en curso de los cuales no se haya terminado, no se haya dado una conclusión y no nos permita hoy evaluar cuál va a ser la cifra exacta de ese tipo de sanciones, y que sea un proceso pues, que sea marcado en el aspecto financiero, que es la ley que rige hoy al sistema sanitario y que no tiene en cuenta que es distinto manejar recursos públicos para el aseguramiento y para la salud de las personas a liquidar una empresa donde digamos que la responsabilidad fiscal no tiene el impacto como tiene el impacto del sistema de salud.
Lo primero es tomar esa medida innovadora que se permitía por el Estatuto Orgánico Financiero, pero que nunca había sido aplicada, y es no dejar al interventor solo. Históricamente se dejaba al interventor solo sin el acompañamiento, digamos, más robusto, más juicioso de alguien que pudiese dar cuenta de alguna irregularidad en el momento que ocurriera. Por eso esta Junta Asesora tiene otro papel fundamental, que es ese acompañamiento al agente interventor y además generar una comunicación oportuna con la superintendencia ante cualquier irregularidad que se evidencie. Y lo segundo es que la superintendencia venía adelantando unos procesos de acompañamiento que eran muy prolongados en el tiempo. La orden actual y el cambio y la modificación es que vamos a hacer estudios y acompañamiento mucho más riguroso, mucho más frecuente, que nos permita dar cuenta de cuáles son las transformaciones que se están presentando al interior del sistema después de la intervención, y obviamente cambiando también las órdenes que normalmente la superintendencia daba a las EPS que se encontraban intervenidas. En esta oportunidad, las órdenes que se dan son en aras a mejorar la calidad de prestación de servicios de salud, a ampliar la cobertura, a garantizar la prestación continua de servicios de salud, y en este sentido hacer un seguimiento estricto, y pues interventor o proyecto que no esté funcionando pues tendrá sus cambios de manera oportuna. Con la intervención también hay como una pausa en lo que son las deudas que tienen las EPS. Esto permite que el agente interventor tenga la capacidad y la posibilidad de generar acuerdos de pago para esas deudas que existen previamente. Y además permite que los recursos nuevos que van llegando al sistema de salud, que son los recursos que sagradamente el Estado ha venido girando por concepto de la UPC mensualmente antes de la prestación de servicios de salud, se utilicen para que ese oxígeno que necesitan hoy clínicas y hospitales de flujo corriente de recursos esté garantizado. Es decir, que haya flujo permanente de recursos al interior del sistema, que haya una democratización del flujo, y por eso es importante también el papel de la Junta Asesora, donde esos hospitales y clínicas a los que más se les debe tiene asiento, porque ellos van a poder analizar y dar cuenta de qué es lo que estaba pasando y por qué los recursos llegaban a unas entidades y a otras no. Entonces esto va a permitir una democratización del recurso de la salud, una oxigenación al interior del sistema de salud, y esto se traduce simplemente en que haya mayor calidad de atención en servicio, en que haya mayor oportunidad, en que haya menores barreras geográficas y administrativas para las personas y una mejor atención. Me iba a reclamar los medicamentos y nunca los había. Siempre le decían que quedaban pendientes y llamábamos y nunca llegaban. Me autorizaban las insulinas de mi mamá, me daban la dirección para ir a Soledad, imagínense, Soledad, una parte que no pertenece aquí a Barranquilla, y cuando me tocaba trasladarme allá, nunca la había, porque los convenios no los tenían, porque la EPS no cancelaba y quedaban pendientes. Si la superintendencia no hubiera liquidado Ambú, la verdad es que mi mamá, quién sabe de qué le habría pasado, porque sin su insulina ella no se puede controlar el azúcar. Súper cumplido. No tengo que caminar sino media cuadra de donde la atienden a la farmacia Cruz Verde, y enseguida llego, nada más coger el turno, me llega mi turno y se me entrega. Nunca me ha hecho falta nada, ni que venga mañana, está pendiente nada. Su insulina, todo lo que le manda me lo entrega. Yo creo que el sistema viene en crisis desde hace mucho tiempo. Ese efecto dominó es un efecto que es fruto de permitir que las cosas se vengan, digamos, empeorando y no actuar oportunamente. El gobierno nacional actual dio la oportunidad al Congreso de la República de debatir alguna opción, inclusive de que el Congreso de la República fuera propositivo en generar algún tipo de acción para tomar correctivas que evitaran, digamos, la crisis de la que no hablan ni siquiera algunos actores. Las mismas EPS han hablado del alto riesgo financiero en el que se encuentran el día de hoy si la situación sigue, digamos, en el marco normativo que hoy está vigente. Entonces, pues sí es lamentable que, viendo esa crisis hacia dónde va, pues no se hayan tomado medidas oportunas o responsables mejor con el país en el Congreso de la República. Los recursos de la salud se han concentrado en ciertas entidades, en ciertas ciudades, con algunos privilegios de acuerdo con cada una de las EPS. Y esto es lo que no puede ocurrir. Muchas veces en la misma ciudad, siendo un hospital público y un hospital privado, las tarifas de prestación de servicios son completamente diferentes. Y no puede ocurrir que en la misma ciudad, muchas veces el mismo especialista, haciendo el mismo procedimiento con los mismos insumos a una persona, pues tenga una tarifa completamente diferente, cuando los derechos son derechos, no tienen estrato social y no deberían tampoco garantizarse de maneras distintas, simplemente protegerse de manera igualitaria para cada una de las personas al interior del sistema. Está todo dentro de una misma bolsa, así se configura el sistema de salud. Todo está dentro de la misma bolsa, y la obligación que tienen las aseguradoras es de generar los recursos primero para el aseguramiento, que hoy no existe.
que son los recursos de la reserva técnica. Por eso es que hoy está difícil defender un sistema basado en el aseguramiento cuando ninguna tiene la capacidad financiera de hacerlo. Lo segundo que hay que decir es que esos recursos, bajo el principio de lo que es la Ley 100, que es la solidaridad, pues apelan a que quienes pueden aportar al sistema de salud aporten, quienes no pueden aportar por su condición de estar cesantes laboralmente, pues no aporten, pero tengan ese flujo de recursos solidarios para que nos podamos cooperar entre las y los colombianos para una prestación de servicios de salud. En esa misma bolsa se tiene que administrar el recurso y, de acuerdo con lo que ha dicho la Corte, independientemente del régimen, si es subsidiado o contributivo, vuelvo e insisto, la salud en Colombia es un derecho y no debe haber ninguna diferencia. La ley estatutaria lo reafirma, la ley 1751/2015, que es la ley estatutaria de salud, lo reafirma, e independientemente de si la persona se encuentra aportando o no al sistema de salud, esa bolsa común de todos los colombianos debe ser lo suficiente para poderse administrar y para poder garantizar la prestación de servicios de salud para todas las personas en la misma condición, y teniendo en cuenta además una necesidad que no se ha aplicado, y es que si transformamos el modelo de salud a un modelo donde la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud sea el principal actor, pues obviamente vamos a tener un sistema de salud no solo que sea más económico, garantizando que las personas no tengan complicaciones de sus enfermedades que son más costosas de atender, sino que además tenga una rentabilidad social, porque muchas veces se piensa así, es que no vamos a gastar lo de la unidad de cuidado intensivo, lo del trasplante, lo de otra serie de necesidades y de medicamentos costosos que se empiezan a gastar cuando una persona de pronto no tuvo un diagnóstico a tiempo, sino que además hay que tener en cuenta que esa persona va a tener una mejor calidad de vida, va a tener un mejor desempeño social, laboral y familiar, y esta rentabilidad social muchas veces no se analiza al interior del sistema y es completamente necesaria. No entiendo aún que sectores políticos, periodísticos se opongan a que Colombia tenga un fuerte sistema preventivo. Tenemos la tasa de mortalidad infantil más alta de la OCDE y de lejos. Nuestros niños mueren más que en cualquier país de la OCDE, muchos de ellos latinoamericanos incluso. Esa estadística simplemente nos ameritaría la revisión del sistema de salud, no porque él específicamente sea el único culpable, pero sí lo permite. Permite la muerte en Colombia evitable. La alta tasa de desnutrición y de mortalidad infantil en general y de mortalidad materna, etcétera, sobre los promedios de la OCDE, nos indica que todos esos muertos, niños y niñas, mujeres, podían haberse evitado si hubiéramos tenido otro tipo de sistema de salud. El sistema de salud construido hacia la codicia ha producido esto. Y el sistema de salud tiene que ser construido hacia el derecho de la gente. La medicina preventiva existe desde hace un tiempo en la Constitución de las leyes colombianas y es necesario empezar a obligar a que las EPS que hoy administran esos recursos destinen recursos para promover precisamente la salud y garantizar un mejor sistema de salud. Lamentablemente, pues eso no se ha venido aplicando o no ha cogido, digamos, la importancia y la relevancia que tiene el interior del sistema de salud. Entonces, dentro de los ejercicios que estamos haciendo al interior de la Superintendencia de Inspección y de Vigilancia, pero también de control, estamos dando nuevas órdenes y nuevas medidas para que esos recursos de la UPC, que también deben tener una destinación para promoción de la salud y para prevención de la enfermedad, sean ejecutados, porque es necesario cumplir con el marco normativo y efectivamente esas disposiciones legales venían de antes y es necesario aplicarlas. Uno de esos sifones por donde se ha ido el erario es la triangulación en el precio de medicamentos y la captura a través de elevados precios artificiales, muy por encima incluso del precio de importación o de producción de los laboratorios, el precio que se entrega para el sistema de salud. Y allí se va el dinero público, por billones.
Se ha anunciado el decreto de un manual tarifario que era completamente necesario en aras a proteger elementos que ya he mencionado dentro de la entrevista. No es posible que haya un pago distinto por el mismo servicio al interior del sistema de salud, sino que se debe garantizar un flujo y un acceso democrático a los servicios de salud. En ese sentido, un manual tarifario actualizado que el país no tiene el día de hoy, que lamentablemente la última actualización que se hizo es por allá del año 2001, pues es completamente necesaria, pertinente y además va a dar un mejor manejo de los recursos de la salud, que esto aunado a la transparencia del giro va a permitir identificar de una manera más rápida cualquier caso de corrupción que se presente al interior del sistema y definitivamente siendo un sistema más transparente, más justo, más equitativo y que tenga unas normas, digamos, que permitan un mejor flujo de recursos, definitivamente se va a traducir en una mejor eficiencia del gasto y en una mejor atención en salud. Superintendencia de Salud, pues tenemos una red hospitalaria intervenida, tenemos unas EPS privadas intervenidas y según la Contraloría una lista grande de EPS, que son la inmensa mayoría, a intervenir. La entidad no entra en liquidación, no entra en liquidación y se está haciendo todo el esfuerzo posible para que esta entidad salga adelante y pues que todos pues estemos tranquilos. Bueno, entonces para que todos estemos tranquilos. No vamos a intervenir de inmediato las EPS que ya están en circunstancias de intervención. Vamos a invitar a que los giros que ya directamente se pueden hacer en nuestras unas y en intervención otras EPS, se giren con anticipo a toda IPS que tenga la propiedad de formalizar a sus trabajadores, enfermeras y médicos. Es decir, si una clínica, hospital privado o público decide que su personal de salud misional tiene contratos formales de trabajo y no contratos basura, allá en la Superintendencia Financiera, en las EPS intervenidas y en la nueva EPS, se deben girar los anticipos. No a los amigos políticos, no a las empresas de propiedad de los mismos propietarios de la EPS, que es como se ha cerrado el círculo de corrupción que ha carcomido decenas de billones de pesos. Otro criterio, cuando se entrega un anticipo a un pago por servicios médicos, es porque esa IPS demostró que formalizó su fuerza de trabajo y sus enfermeras, médicos, médicas y trabajadores misionales están estables laboralmente a través de contratos formales de trabajo. Nosotros vigilamos la destinación de los recursos de la salud y evidenciamos la integración vertical. En el cumplimiento de la norma de porcentaje de la integración vertical puede que esta integración se esté cumpliendo frente al tema de contratación. Sin embargo, hay que evaluar que la integración vertical no es solo el porcentaje de contratación, sino además la diferencia que puede existir en los contratos, que es lo que tenemos que empezar a evaluar. Y es parte de la labor que van a tener los agentes interventores al interior de cada una de las EPS y va digamos, en consonancia con lo que venía hablando previamente, que los contratos tengan que ser más democráticos, más equitativos y que no tenga que haber un privilegio para que las clínicas propias de las EPS tengan un costo mayor por el mismo servicio que se está ofreciendo en una clínica que no es propia o en un centro de salud que no es propio. Entonces no solo es el hecho de vigilar la integración vertical, sino tener la oportunidad real de esclarecer lo que pasa al interior de las finanzas de cada una de las EPS y por eso también hay un hecho importante en el marco del Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 150, donde se insta también a ese giro directo y que por vía decreto reglamentario de ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo, pues esperamos se puedan transparentar aún más las cuentas del sistema de salud y entender mucho mejor que ese ejercicio, digamos, de aplicación de los recursos de la salud debe ser más democrático, debe ser más equitativo y no debe ser en privilegio de unos pocos. Claro, va a garantizar al menos que haya transparencia.
al interior de los recursos, porque lo que pasa actualmente frente al giro directo es un falso giro directo, donde simplemente las EPS autorizan que se está pagando, pero no hay un detalle de qué es lo que se está pagando. La ADRES ha crecido, tiene un fortalecimiento en materia de sistematización de los datos, que da cuenta hoy de una oportunidad de mejorar la calidad de los datos que tenemos en salud y de poder vigilar de una mejor forma en qué se está invirtiendo los recursos de la salud de las personas en todo el territorio nacional. De esta forma, obviamente, habrá un mejor control fiscal, habrá un aporte inclusive al Congreso de la República para poder hacer un mejor control político, a la Contraloría General de la Nación para adelantar investigaciones, a la propia Superintendencia Nacional de Salud, que va a poder tener también un mejor panorama y más claro en qué se está invirtiendo los recursos de la salud y en ese sentido también actuar. No es posible que recursos públicos de las y los colombianos estén siendo utilizados en algún momento dado para privilegiar intereses particulares. La EPS no se analiza únicamente desde el aspecto financiero, hay que tener en cuenta el número por lo menos de reclamaciones que presentan las personas frente a servicios que no se les están prestando, hay que tener en cuenta las tutelas que están presentando al sistema judicial por servicios de salud que se les debería estar garantizando y que lamentablemente no se hace, hay que tener en cuenta el índice de siniestralidad que habla del porcentaje de la UPC que emplea la EPS en atender la salud de las personas y si este recurso es o no es suficiente para su atención, hay que tener en cuenta los requisitos de habilitación financiera, de los cuales de las 26 EPS solo 5 cumplen con los requisitos financieros de habilitación, 21 no lo cumplen de acuerdo con el informe presentado el año pasado por la Superintendencia y ratificado por la Contraloría General de la Nación, y hay que tener en cuenta también el histórico que es dinámico de cuál ha sido también esa deuda que se ha generado por parte de las EPS a las instituciones prestadoras de servicios de salud, porque esto obviamente pone en riesgo la prestación de servicios de salud. Entonces son muchos elementos, es difícil digamos hacer una evaluación numérica de cuáles son las sólidas, cuáles están en riesgo, porque depende desde qué aspecto se analice y se evalúe. Sin embargo, lo que sí ha hecho la Superintendencia es integrar todos estos elementos para poder tomar decisiones administrativas que permitan que las acciones sean oportunas y que vayan encaminados a proteger el derecho a la salud de las personas. Cuando cualquier agente solicita el retiro voluntario del sistema, la Superintendencia, de acuerdo con el decreto 780 de 2016, tiene la obligación de estudiarlo. Este estudio requiere un análisis profundo porque requiere determinar si las personas que se encuentran afiliadas a esa EPS en cada una de sus regiones, municipios, departamentos, tienen la posibilidad primero de continuar el aseguramiento con otra de las actores del sistema que le garantice la prestación de un servicio continuo y que en ningún momento se le va a vulnerar el derecho a la salud, pero que además esa persona tenga la posibilidad de escoger libremente dentro de los actores del sistema esa afiliación o ese cambio o ese traslado. En ese sentido y en ese orden de ideas, pues no es un análisis que se pueda hacer de manera pronta, sino que requiere un análisis juicioso, que requiere una responsabilidad importante y que fruto de ese análisis, una vez concluido, pues se tomará la determinación de si se acepta el retiro y cuáles son los pasos a seguir, o si inclusive se puede negar ese retiro y la EPS, así como hoy, debe continuar prestando los servicios y garantizando el derecho a la salud de las personas. Hay parte de tranquilidad para los usuarios tanto de las EPS intervenidas como de compensar, porque en ningún momento ninguna de las actividades que se ha desarrollado debe vulnerar el derecho fundamental a la salud de las personas, y la Superintendencia ha redoblado sus esfuerzos para garantizar que en cada una de ellas efectivamente este derecho se materialice y se preste, y pues bueno, ese es el objetivo de un sistema de salud y es un objetivo que no se debe frustrar independientemente de ninguna medida que se tome. Eso es lo que uno espera, que en ningún momento se haya ni siquiera creado o generado la oportunidad de que el sistema de salud hubiese sido aprovechado como un negocio. Lo que estamos es ante una oportunidad grande de mejora, de corrección de distintos caminos que se pudieron haber corregido, digamos, de una manera más oportuna, más rápida, si los actores del sistema hubiesen tenido ese compromiso con la protección real del derecho fundamental a la salud de las personas. Entonces estamos ante esa oportunidad y estamos ante un cambio que se ha generado no solo en el sistema de salud colombiano, sino en muchos otros sistemas de salud a nivel internacional. Ningún sistema de salud es estático, todos los sistemas de salud son dinámicos, dependen de su población, de su perfil epidemiológico, de sus condiciones financieras, laborales, etcétera, y pues obviamente nosotros también tenemos que dar un avance para garantizar que las condiciones actuales permitan que la población cuente con un sistema de salud que realmente respalde y responda a las necesidades actuales. Debería tener más dientes,
Definitivamente, esa fue una de las propuestas de varios artículos que contemplaban un fortalecimiento y un robustecimiento del sistema de inspección, vigilancia y control del sistema en el proyecto de reforma que se hundió en el Congreso de la República. Sin embargo, pues se están aplicando las medidas actuales legales vigentes de una manera distinta a como se venían aplicando antes, sin configurarse en ningún momento ningún error de procedimiento, sino simplemente garantizando que sean aplicadas de una manera más oportuna, de una manera más juiciosa, fortalecidas por las mismas normas que da el Estatuto Orgánico Financiero, en aras de proteger la salud y la vida de las personas. Aberraciones que no pueden continuar más. Yo no puedo entender la oposición que no sea, sino de personas que están defendiendo es la codicia por encima de la vida humana.